Yo no veo. ¿Quieres que grabe mi explicación? Sí, está bien. Listo. Vale. Bueno, Buenas tardes para todos. Se quería monitorear a los que se conectan. Listo, buenas tardes para todos. Gracias Alejandro por acompañarnos. Doctora, buenas tardes. Y estimados compañeros, acompañantes. La barra. Sí. Súper bien. Esa barra es muy, muy importante para la universidad y para el estudiante, obviamente, porque son los que sustentan todo el proceso. Entonces, vamos a hacer la disertación de Natalia. Tiene 30 minutos. Después de los 30 minutos, tenemos preguntas por parte de los jurados, que es el ingeniero Alejandro y yo, que soy Eliana. Y después de ese periodo de preguntas, nos quedamos con la directora para definir tu nota. Perfecto. Entonces, bienvenida y abogada. Gracias. Damos entonces inicio. Sí. Buenas tardes, soy Natalia Ramírez y el día de hoy les presentaré el proyecto de investigación titulado Metodología de solución basada en algoritmos de modificación para el problema del diseño de una cadena de suministro de biocombustible siguiendo una formulación DCS y LRP bajo un enfoque sostenible y estocástico, desarrollado bajo la dirección de la doctora Marcela María Morales Chávez. Esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero, veremos el problema de investigación, pasaremos al modelo matemático del problema de Dynamic Configuration Strategy, Inventory Location Routing Problem, DCS y LRP. Posteriormente, pasaremos a la metodología de solución propuesta, luego a los resultados computacionales, a las conclusiones y recomendaciones y finalizaremos con los aportes y difusión de resultados. El problema de investigación que motivó el desarrollo de esta investigación son los problemas que se viven en el mundo actual, como el crecimiento de la demanda de energía, el agotamiento de combustible fósil y el calentamiento global, lo cual ha ayudado a buscar soluciones sostenibles como el biocombustible. En esta investigación nos enfocamos en los biocombustibles producidos a partir de biomasa lignocelulósica, especialmente a partir de residuos de café, dado que en investigaciones realizadas por Bonilla Hermosa, Rocha Heral, Jana Heral, identificaron que la pulpa, el mucílago y el tallo poseen características químicas pertinentes para producir biocombustible, pero el diseño de la cadena de suministro de este biocombustible presenta grandes retos. Por tanto, Morales Chávez y su equipo definen que la cadena de suministro está compuesta por proveedores que suministran los residuos de café a los centros de acopio y luego son transportados a las biorefinerías, donde se procesa y se convierte en biocombustible y finalmente llegan a las centrales de mezcla, donde se combinan con el etanol. Pero se deben tomar ciertas decisiones. La primera de ellas son decisiones de localización para los centros, para determinar la ubicación de los centros de acopio y biorefinerías. Aquí se determina la ubicación, la cantidad y la capacidad de cada una de ellas. Además, se toman decisiones de ruteo para determinar las rutas, las rutas de los proveedores que van, que inicia desde los centros de acopio y pasan por cada una de las fincas cafeteras y regresan a los centros de acopio. También se toman decisiones de inventario, donde se calcula el inventario que debe permanecer allí para garantizar el flujo continuo de residuos a lo largo de la cadena. También se considera el transporte directo desde los centros de acopio a las biorefinerías y de las biorefinerías a las centrales de mezcla. A este problema se le conoce en la literatura como ILRP, Inventory Location Routing Problem. Estos autores además consideraron una estrategia de configuración dinámica, con el fin de que el problema sea adecuado a la realidad. Esta estrategia de configuración dinámica permite la apertura de las instalaciones a lo largo del periodo de planificación, la expansión de capacidad o el cierre si es necesario. Vemos en la figura que la instalación 1 inicia sus operaciones en el periodo inicial, pero expande su capacidad en el periodo 3, mientras que la instalación 2
inicia operaciones en el periodo 3 y la instalación 3 inicia sus operaciones en el periodo inicial, pero cierra en el periodo 4. A la combinación de estos dos problemas se le conoce en la literatura como DCS y LRP, Dynamic Configuration Strategy Inventory Location Routing Problem. Para conocer los avances y vacíos de conocimiento en la literatura, realizamos una revisión sistemática de la literatura mediante la técnica análisis de contenido, la cual consta de 4 pasos: recopilación de material, filtrado de análisis descriptivo, codificación, clasificación y análisis del material. Para desarrollar esta técnica, implementamos la ecuación de búsqueda Inventory and Location and Routing en la base de datos Scopus, limitándola a artículos de revista revisadas por pares en idioma inglés, teniendo como resultado 301 artículos, de los cuales 132 son de relación directa, es decir, consideran las 3 decisiones: inventario, localización y ruteo. Mientras que 124 son de relación indirecta, es decir, considerar una o 2 de las decisiones. Y 45 de estos artículos fueron no tuvieron ninguna relación. A partir de la revisión sistemática de la literatura, observamos los siguientes gaps. El primero está relacionado con el sector de aplicación, pues tan solo el 2% de estas investigaciones se enfocaron en el biocombustible. El siguiente gap es relacionado con la estrategia de configuración dinámica. De los 132 artículos, solo 2 consideraron la expansión de capacidad, y uno de esos 2 consideró el cierre de las instalaciones. Y esa investigación es la propuesta por Morales Chávez y equipo, que pues, es el referente teórico de esta investigación. En cuanto a los métodos de solución, observamos que 86 artículos utilizaron métodos aproximados y 26 métodos exactos. Conocemos que las investigaciones que utilizaron metodología exacta lo hicieron para instancias de tamaño pequeño, ya que esta metodología presenta limitaciones para problemas de gran escala. En cuanto a los métodos aproximados, visualizamos que los más utilizados son el algoritmo genético y el recocido simulado, mientras que los algoritmos de modificación, como el ALNS, solamente fue implementado en un artículo. Y también evidenciamos que no existen híbridos entre el ALNS y alguna otra metodología para resolver el LRP. Este análisis sistemático de la literatura nos permitió conocer que el diseño de las cadenas de suministro de biocombustibles a partir de residuos agrícolas es un tema poco explorado, y a pesar de que Morales Chávez y su equipo proponen un modelo matemático complejo, sigue existiendo la necesidad de desarrollar metodologías de solución robustas que permitan resolver problemas de gran escala en tiempos computacionales razonables. Lo que nos llevó a plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿qué elementos conceptuales, estructurales y computacionales deben considerarse para desarrollar una metodología de solución basada en mecanismos de modificación que permita resolver de manera eficiente el DCS y el LRP aplicado al diseño sostenible y estocástico de una cadena de suministro de biocombustibles? Para contestar esta pregunta, nos planteamos el siguiente objetivo general: desarrollar una metodología de solución basada en algoritmos de modificación para el problema del diseño de una cadena de suministro de biocombustible, siguiendo una formulación DCS y LRP con un enfoque sostenible y estocástico. Para alcanzar este objetivo general, nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero fue identificar en la literatura qué enfoques de solución han sido implementados. El siguiente fue comprender la estructura del modelo matemático del referente teórico. Posteriormente, diseñar una metodología de solución basada en algoritmos de modificación que permita resolver el problema en tiempos de cómputo razonables. Y finalmente, analizar los resultados de la metodología de solución propuesta, comparándolos con los resultados de la metodología de solución del referente teórico. Además, planteamos la siguiente hipótesis de investigación: con el uso de una metodología de solución basada en algoritmos de modificación, es posible alcanzar soluciones de alta calidad en tiempos de cómputo eficientes en instancias de gran tamaño para el problema del diseño de una cadena de suministro de biocombustible a partir de residuos agrícolas, siguiendo una formulación DCS y LRP bajo un enfoque sostenible y estocástico.
Siguiendo los objetivos específicos planteados, presentamos el modelo matemático del referente teórico, el cual fue desarrollado mediante un enfoque estocástico de 2 etapas. En la primera etapa, se toman decisiones de localización que definen la estructura de la cadena de suministro. Es decir, se define la ubicación, la cantidad y la capacidad de cada una de las instalaciones. Y en la segunda etapa se toman decisiones de flujo inherentes a la incertidumbre del suministro de los residuos. Decisiones como el ruteo en los proveedores, decisiones de inventario en los centros de acopio y decisiones de flujo de materiales a lo largo de la cadena. Este modelo matemático contempló 3 funciones objetivo, cada una de ellas para un pilar de la sostenibilidad. En la primera función objetivo se maximiza el valor presente neto, en la segunda se minimizan los impactos ambientales negativos y en la tercera se maximizan los impactos sociales positivos. Para maximizar el valor presente neto, estos autores contemplaron los ingresos por venta de biocombustible, los costos de materia prima de residuos de café, los costos de apertura de los centros de acopio y biorefinerías, los costos fijos y costos variables, los costos de inventario en los centros de acopio y el costo de transporte a lo largo de la cadena. Para minimizar los impactos ambientales negativos, se contempló la contaminación del agua, medida en sólidos suspendidos totales y la contaminación del aire medido en CO2 para 2 aspectos. El primero, en los proveedores, es decir, la contaminación que genera la no utilización de los residuos y la contaminación que genera al utilizarse los residuos a lo largo de la cadena. Para maximizar los impactos sociales positivos, estos autores consideraron la contribución a la seguridad alimentaria. Esto se mide cuantificando la cantidad de tierra en la que deja de sembrarse cultivos para la producción de biocombustible y podría utilizarse para sembrar cultivos destinados a la alimentación humana y animal. Y el aporte al índice de empleo medido en los empleos generados en cada eslabón de la cadena, ponderado por el porcentaje de desempleo de la zona de influencia. Para resolver este modelo matemático, proponemos una metodología de solución en 2 etapas. La primera, se construye la solución inicial factible y la segunda, se mejora esta solución inicial implementando la metodología de solución búsqueda adaptativa de vecindario grande integrada con recocido simulado. La etapa de construcción de solución inicial se hace de manera secuencial desde el periodo inicial, con la apertura aleatoria de biorefinerías, definiendo su capacidad y asignando a las biorefinerías abiertas la demanda de las centrales de mezcla. De manera similar, se hace la asignación de los centros de acopio a las biorefinerías. Posteriormente, se realiza la asignación de proveedores a centros de acopio por cada escenario de incertidumbre. Luego, se realiza la asignación de rutas para la recolección de residuos por cada escenario de incertidumbre, por cada centro de acopio y por cada tipo de residuo. Esto se debe a que existe un vehículo para cada tipo de residuo. En este punto, tenemos la estructura de la red para el periodo inicial. En los periodos siguientes, evaluamos si se debe expandir la capacidad de alguna instalación o si se debe cerrar alguna de ellas. En el caso de que se tome alguna de estas decisiones, se actualiza el flujo de materiales a lo largo de la red. En este punto ya tenemos la solución inicial definida que pasa a la etapa de mejora. Aquí tenemos una estructura de recocido simulado, el cual se diferencia del clásico en la generación de vecinos, toda vez que aquí implementamos los mecanismos de modificación, que son los de destrucción y reparación, adoptados de la metodología ALNS. La etapa de mejora empieza con la inicialización de parámetros del esquema de recocido simulado. Empezamos con la temperatura inicial, la cual controla la exploración del espacio de búsqueda. En esta investigación decidimos calcular la temperatura inicial a través de la generación de vecindarios y midiendo la variación promedio entre cada una de ellas.
Posteriormente, se calcula un esquema de enfriamiento, el cual deteriora la temperatura inicial progresivamente a través de un factor constante. Luego del esquema de enfriamiento, se elige un mecanismo de eliminación a aplicar. En este proyecto proponemos dos. El primero es por utilización y el segundo por costo. Se elige uno de manera adaptativa en cada iteración de acuerdo al comportamiento histórico de cada operador. La aplicación se realiza de la siguiente manera. Primero, se selecciona un periodo de tiempo. Luego se identifican las instalaciones elegibles, que pueden ser centros de acopio o biorefinerías. Cabe resaltar que debe haber abierto mínimo 2 de cada una de ellas. Luego se calcula el nivel de utilización consolidado desde el periodo inicial hasta el periodo seleccionado. Luego se calcula el índice de utilización de cada una de las instalaciones elegibles y se elimina la que tenga menos índice de utilización. Y finalmente se pasa al mecanismo de reparación. Luego, en el caso del mecanismo de eliminación por costo, inicia de manera similar, con la selección de un periodo de tiempo, con la identificación de las instalaciones elegibles, pero en este caso calculamos el costo económico total desde el periodo de apertura hasta el periodo de tiempo seleccionado. Aquí tenemos en cuenta los costos fijos y el costo de apertura. Y se elimina la instalación con mayor costo para pasar al mecanismo de reparación. El mecanismo de reparación lo manejamos por costo de transporte, en el cual se identifica el flujo eliminado. Posteriormente se calcula la capacidad disponible esperada, se verifica la suficiencia de capacidad de la instalación que quedó abierta, si esa instalación puede atender el flujo que está pendiente por ser atendido, no se abren más instalaciones. En caso contrario, se evalúa la expansión de capacidad para saber si el flujo que está pendiente puede ser atendido de esa manera. En caso contrario, se seleccionan instalaciones candidatas para la apertura. Se calcula el costo de transporte desde la instalación de origen y el costo de transporte hacia la instalación destino. Y finalmente se selecciona la instalación con el costo mínimo para darle apertura. Y se actualiza todo el cromosoma. Para saber si esta solución vecino es mejor que la solución inicial, se utilizó la métrica L1, la cual tiene un enfoque de programación compromiso, es decir, calcula la distancia entre la solución actual y la solución utópica, cuando los tres funciones objetivos son óptimos simultáneamente. Entonces, cuando la métrica L1 es menor o más cercana a 0, la solución es mejor que la anterior. Para evaluar el comportamiento de la metodología de solución propuesta, realizamos 15 instancias de prueba, 5 de tamaño pequeño, 5 de tamaño mediano, 5 de tamaño grande, para 3 escenarios de incertidumbre, del 5, del 10 y del 25%. Además, lo realizamos con 3 métodos de comparación. El primero es la metodología base propuesta por Morales Chávez y su equipo, con una temperatura inicial fija en 1000. El siguiente método de comparación es esa misma línea base, pero con una temperatura inicial calculada. Esto lo hicimos con la finalidad de evaluar el comportamiento de los resultados con el cálculo de la temperatura inicial. Y finalmente, en la metodología de solución propuesta, ALMS, con el cálculo de la temperatura inicial. Aquí vemos los resultados del cálculo de las temperaturas iniciales y observamos que la línea naranja representa el cálculo de la temperatura inicial del ALMS, la cual tiene mayor variación que el de la línea base debido a la intensidad de las perturbaciones generadas por los mecanismos de modificación, y ese comportamiento se repite para los 3 escenarios de incertidumbre. No obstante, vemos que el punto más alto de la temperatura inicial es 8 para el ALMS, lo que sigue estando muy por debajo de la temperatura inicial fijada por los referentes teóricos en la metodología de solución propuesta por ellos. En cuanto a la métrica L1, tenemos para el escenario del 5% incertidumbre
que, por ejemplo, la línea base con la T inicial calculada mejoró considerablemente la línea base con la T en 1000, con la T inicial en 1000. Y a su vez, esa solución fue mejorada por la metodología de solución propuesta, siendo mucho menor y siendo más cercana al cero. Y ese comportamiento nuevamente se repite para los tres escenarios de incertidumbre. Para evaluar esos resultados, utilizamos pruebas de normalidad como Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, y eso nos permitió hacer pruebas para muestras pareadas. La primera pareja fue la línea base con la temperatura inicial fija, comparada con la línea base con la temperatura inicial calculada. Y la siguiente pareja fue la línea base con la temperatura inicial fija, comparada con la metodología de solución propuesta, ALMS, con la temperatura inicial calculada. Observamos que obtuvimos unos p-valores inferiores al umbral de significancia del 5%, lo que significa que las diferencias entre métodos son estadísticamente significativas. En cuanto a los tiempos de cómputo, obtuvimos que para la línea base es de forma exponencial en los tiempos de cómputo. A medida que crece el problema, también crece el tiempo de solución. Mientras que con el ALMS se mantiene constantemente bajo en todos los periodos y sin importar el tamaño del problema, y para cada escenario de incertidumbre es de manera similar. Los resultados demuestran que una metodología basada en algoritmos de modificación permite obtener soluciones de alta calidad en tiempos computacionalmente eficientes para instancias de gran tamaño del DCS y el LRP bajo un enfoque sostenible y estocástico, demostrando la hipótesis general de esta tesis de maestría. Como conclusiones y recomendaciones del desarrollo de esta investigación tenemos el problema DSS y LRP es altamente complejo debido a que toma decisiones, múltiples decisiones de manera simultánea. Por tanto, se adoptó la formulación matemática de Morales Chávez y su equipo y se resolvió mediante una metodología de solución basada en operadores de destrucción y reparación. Adicionalmente, se implementó la calibración de la temperatura inicial para mejorar el proceso de aceptación de las soluciones. En cuanto a los resultados computacionales, pudimos evidenciar que se mejoraron los resultados del referente teórico en cuanto a la calidad y a los tiempos de cómputo. Como recomendaciones para investigación futura, recomendamos hacer metodologías híbridas entre el ALMS y métodos exactos. Además, proponemos en la estrategia de configuración dinámica contemplar la contracción de la capacidad de las instalaciones. Para la academia, recomendamos profundizar en la enseñanza de metodologías metaheurísticas adaptativas con modelos matemáticos complejos, además de desarrollar el DCS y el LRP con la metodología propuesta para cadenas de suministro con estructuras similares a la presentada en esta investigación. Para el sector empresarial, proponemos utilizar herramientas de optimización estocástica y multiperiodo, como el ALMS para evaluar decisiones de localización, expansión de capacidad y logística bajo escenarios de incertidumbre. Para finalizar, esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto diseño de una cadena de suministro de combustible a partir de residuos agrícolas en Colombia, desarrollado por el semillero Sello de la Universidad Libre Seccional Pereira. Además, los resultados de esta investigación los presentamos como ponencia en el segundo Congreso Internacional de Ingeniería ejecutado por la Universidad Libre Seccional Pereira. También participamos con un capítulo para el libro La sostenibilidad en la cadena de abastecimiento. Aquí lo tenemos. Publicado por la editorial de la Universidad Nacional. Finalmente, los resultados de esta investigación están siendo consolidados en un artículo científico que se encuentra en redacción y se titula A Heuristic Modification Approach
for integrated location inventory routing decision in sustainable biofuel supply chains under uncertainty, para ser postulado a la revista European Journal of Operational Research, el cual está siendo desarrollado en conjunto con la doctora Marcela Morales, el doctor Yacel Costa del MIT Zaragoza Logistics Center y Permin Fontaine de la Universidad Católica de Ingolstadt, Alemania. Finalmente, alguna de la bibliografía relevante y muchas gracias. Y aquí un detalle para nuestros jurados. Café. De café porque el De café porque el proyecto fue de café. Muchas gracias. Algo- Entonces, allá está su ajo. Sí, yo le abrí la Gracias. ¿Alguna pregunta? No, de hecho quería felicitar a la directora. Quería felicitar a la directora de la estudiante, me pareció muy buen trabajo. La verdad, el documento estaba muy completo y la sustentación también. Digamos que tenía algunas preguntas, pero con la sustentación pues ya me quedaron claras. Entonces creo que por mi parte todo estaría bien. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta en la parte de resultados y es, si quiere vamos a las tablas de resultados, la comparación con el modelo exacto. Entonces usted, por ejemplo, dijo, desarrollamos unas instancias de prueba, ¿cierto? Ubiquémonos en las instancias de prueba. Eso. Entonces usted diseñó unos conjuntos de pruebas. Yo le comenté en el documento que era bueno tener un repositorio para que las personas lo pudieran buscar. Eso de todas formas es un resultado muy interesante también en un proyecto de investigación. Generar instancias de prueba para casos específicos le muestra la validez de lo que está proponiendo y muestra también pues como la robustez de la metodología. Pero no lo pensé cuando miré el documento, pero sí ahora cuando hace la presentación y es comparar el desempeño del modelo exacto con la metaheurística. Entonces, por ejemplo, no sé si hiciste el ejercicio y no lo documentaste o yo no lo leí. Y entonces cuando dices, bueno, conjunto de datos uno, ese conjunto de datos uno que es pequeño, seguramente el modelo exacto puede resolverlo y eso da un tiempo computacional y tú lo volviste a organizar luego, lo corriste con las metodologías que propusiste. ¿Qué diferencia significativa hay en los tiempos de cómputo? Porque, bueno, cuando uno propone una metodología metaheurística o heurística, hay un contraste entre el método exacto y la metodología heurística y me sirve para eso, para validar que esa metodología tiene la robustez adecuada. Sí, bueno, para la presentación de la tesis de maestría no comparamos con la metodología exacta. Esos resultados los estamos realizando para mostrarlos en el artículo que está siendo redactado. En la este momento. publicación. Sí, señora. Sí, porque generalmente cuando uno hace las publicaciones le dicen, bueno, si está comparando con una metodología exacta, ¿cuál es la diferencia entre ese tiempo computacional para validar como esa metodología? Otra pregunta que me surgió en la discusión que tú hiciste es, ¿cómo hace uno, pues y que también cuando trabaja uno la parte estocástica, cómo hacer para discretizar los escenarios? ¿Qué sensibilidad tuvo usted para decir, incertidumbre del 5%, 10%, 25% y no otros valores? No, realmente tomamos los datos del referente teórico. O sea, se replicaron los datos para poder decir que hubo una mejora de esos resultados que ellos propusieron. Entonces Bueno, se tomaron exactamente el problema que ellos propusieron. ya usted toma el referente teórico y dijo 5, 10, 15 porque alguien ya lo hizo y lo Exacto. toma. Tomamos esos datos y los replicamos. Bueno, y lo otro que quería preguntarle, no, pues primero felicitarla porque obviamente la implementación computacional a nivel de maestría siempre es compleja y más si uno no tiene como la formación previa en esa parte. Quería preguntarle, bueno, en esa parte de calibración de parámetros, yo veo que tomó primero unas temperaturas y luego las fue modificando, aplicó, me imagino que el algoritmo de Metrópolis para hacer el paso de ir bajando la temperatura, pues aplicó el algoritmo del simulator annealing ahí, yo lo vi en las gráficas, colócalo ahí. Entonces,
como que nos cuente la experiencia de cómo fue esa calibración de parámetros. Y yo sé que hizo un diseño experimental para determinar los mejores valores, pero ¿cómo fue esa experiencia de hacer esa calibración del modelo? Bueno, de hecho, tomamos para hacer el cálculo de temperatura inicial de Ujú, referencia la metodología que propuso Mauricio y Granada Echeverry, ¿sí? Utilizamos esa metodología para la cual generamos 100 vecinos, ujú. 100 vecinos y los resultados de cada uno de ellos se calculó el promedio de la diferencia. No sé si me hago entender ahí. Sí, ¿Sí? De esa forma calculamos la temperatura inicial. Sí, con la ecuación. sí, ella mostró ahí la ecuación. En sí, ¿dónde está el algoritmo? La que sigue. Sí, esa está antes de la metodología de solución. Sí. Aquí. Sí, entonces siempre yo he tenido como esa inquietud cuando uno hace una implementación de Simulator Annealing, pues hay unos referentes y uno dice, ¿será que esos referentes con los que uno trabaja aplican para todos los problemas? Entonces, esa es como la inquietud siempre cuando uno hace ese tipo de aplicaciones, y por eso fue que le pedí que me comentara cómo fue esa experiencia suya con el problema específico. Al final veo que coloca en las conclusiones que la idea es que esa metodología sea replicable a cadenas de suministro de cualquier producto perecedero, ¿cierto? Pero Sí, pues cada una de las cadenas de suministro tiene sus condiciones específicas, y yo pienso que como dijo Alejandro, comparto la observación que él hace, es un trabajo muy bueno, es un trabajo que tiene una discusión, un desarrollo metodológico impecable, con una discusión completa del estado del arte, identificar vacíos del conocimiento. La presentación que haces muestra la solidez de un magíster, hablas con mucha propiedad del problema y también de la metodología de solución. Felicitarte a ti y a la directora, la doctora Marcela, porque es un muy buen trabajo, y trabajos como este da gusto acompañar, leer, sí. Entonces, y también lo juiciosa que fuiste de atender las observaciones y enviarlas antes de la sustentación. Entonces, muchas gracias. a ustedes, muchas gracias por esos comentarios. Es- Entonces ya ahora nos quedamos, o nos salen otros términos de esa. No, tranquilos, ya nos vamos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a las personas que se conectaron. Sí, hay ocho personas conectadas. Después de discutir con la directora del trabajo, con el profesor Alejandro y conmigo, pues pensamos que su nota es sobresaliente, es un trabajo muy bien logrado. Se nota la transformación del estudiante. La profesora eh, Marcela María nos estuvo comentando sobre eso. Yo quiero que ella haga como una intervención final de cómo fue tu proceso y de por qué te colocamos esa nota. Ven, Marcela. Cuente como todas esas experiencias. Bueno, buenas tardes, felicitaciones a Natalia, muy bien, te lo mereces todo. No, pues contarles que la transformación de Natalia fue muy interesante porque Natalia de base es ingeniera comercial y dentro de sus habilidades, que son muchas como ingeniera comercial, lastimosamente no estaba lo de modelación ni programación. Sí, entonces digamos que fue un reto inicial cuando decide hacer la tesis conmigo y le digo, bueno, pero es que vamos a desarrollar un algoritmo para mejorar la solución de un modelo complejo, tienes que aprender a programar y a modelar. Entonces, digamos que ella asume ese reto, ¿cierto? Entonces, la disciplina que ella tuvo que aplicar para cada 8 días, ir a asesorías, bueno, primero toda la revisión del estado del arte, que sabemos que leer, ¿cuántos artículos te tocó revisar? 300 más. 301. 301 artículos, muy juiciosa, revisando la metodología de 301 artículos, haciendo la tabla de los aportes, porque si queremos publicar, pues necesitamos tener clara la novedad y luego meterse de lleno en el mundo de programación,
de esos mecanismos de modificación. Entonces, digamos que la tesis es un producto, pero en realidad lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que el producto de la maestría no es la tesis, es la transformación de la persona. O sea, ella ya es una magíster, ella es nuestro producto, no el documento, ¿cierto? El documento es del medio que nosotros utilizamos como tutores o la maestría para que el estudiante se transforme en un magíster. Y eso lo logramos excelente con Natalia. Natalia, te lista para hacer el doctorado. Ya la tenemos, ya la tenemos. Listo para eso. Entonces, muchas gracias a todos y felicitaciones. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias a todos, a los asistentes. Regalos de ella. Tenemos un detalle a Natalia. Ay, muchas gracias. Felicitaciones, Muchas Natalia. gracias. Sí, sí, sí.